y bienvenidos a la Zona Maldonado. En el vídeo de hoy vamos a valorar un poquito una elaboración y es comprar un jamón y pedir al establecimiento donde lo compras un servicio que consiste en deshuesarlo y lonchearlo y envasarlo al vacío. De hecho, hay supermercados y grandes supermercados que tienen el servicio tarifado o con un precio establecido para ese tipo de trabajo. He encargado a un supermercado bastante conocido, que seguro que todos lo conocéis, que es a nivel nacional muy conocido, se trata de los supermercados Mercadona, y he comprado un jamón serrano. En este caso he comprado su jamón serrano más económico, que sería un bodega. Como sabéis, un bodega suele tener en torno a unos 11 meses de curación aproximadamente. Y creo que también sabéis que en el canal hemos explicado los diferentes tipos de serranos categorizados según su curación: bodega, reserva y gran reserva. En este caso, como digo, Mercadona dispone en su abanico de posibilidades dos tipos de serrano: el bodega y el reserva. Bien, la primera impresión que quiero deciros es que encargué el jamón un lunes por la mañana y al día siguiente, un martes a media mañana, se me llamó por teléfono para decirme que el jamón ya estaba terminado y disponible para recogerlo. Yo creo que el que me cogieran el teléfono y me avisaran en cuanto estuviese el jamón disponible, pues creo que también es una opción muy buena y muy positiva. Así que sin más, vamos a valorar lo que nos han dado. No he abierto nada y digamos que también lo voy a analizar y quizá reaccionar en el momento en el que abramos el jamón. Así que vamos allá. Y bien, como podéis comprobar, aquí tenemos la caja en la que me han entregado el jamón serrano deshuesado y envasado al vacío. La primera impresión que me transmite simplemente con ver la caja, pues la verdad es que es una caja bastante imponente. Y mencionar el primer dato que me salta a la vista y que creo que es digno de mencionar. La caja es muy chula, viene en color negro. Como veis, pone la charcutería de Mercadona. Una caja bastante chula y bastante dedicada a lo que se elabora, ¿no? Que es un jamón. Entonces, pues yo creo que las letras que ponen aquí van muy bien y encajan muy bien dentro de lo que sería una presentación muy chula. Otro detalle también de la caja que está muy bien y muy interesante es que lleva un asa que permite su transporte mucho más sencillo. Tened en cuenta que pues, aquí esto pesará unos 4 o 5 kilos aproximadamente y que lleve un asa pues, es bastante bueno para que su transporte sea fácil transportarlo. Bien, aquí en el asa me han puesto una bolsita donde viene lo que es la etiqueta del jamón, más el ticket que cobran. ¿Cuánto vale que Mercadona te realice este servicio? Bien, pues como muy bien viene aquí en el ticket, Mercadona cobra por lonchear y envasar al vacío cortado a máquina un jamón 30 euros. Actualmente están cobrando 30 euros por hacer esta elaboración. Mencionar que si alguien quiere el jamón se lo corten a cuchillo y también se lo pasen al vacío, el precio sube a 50 euros. En conclusión, el jamón serrano que he comprado me ha costado 39 más los 30 que cuesta el proceso de deshuesarlo, lonchearlo y envasarlo al vacío. Más cositas. Bueno, pues el jamón, como digo, viene en esta caja y yo en concreto pedí que me echaran todo lo que viene siendo las cortezas, todo lo que pelaron del jamón, más el loncheado y los huesos que mejor sean de lo que viene siendo la pata. Dije que la pezuña no la quería y que el hueso de la cadera tampoco, por lo tanto no debería de ir. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser abrirlo para ver un poquito qué tal lo tienen presentado dentro de la caja. Bien, vamos a abrir. Perfecto. Pues bien, vamos a ver, la primera impresión es bastante buena. Tenemos por aquí un hueso que a priori viene envasado al vacío y va cortado por la mitad, así que aquí tenemos los huesos envasados al vacío, lo cual está muy bien. Aquí tenemos un poquito de corteza. Bien, aquí por lo que veo ya tenemos un pequeño primer problema. No sé si... A ver, que no tiene por qué suponer un problema a priori, pero bueno, tenemos un par de sobres de taquitos que imagino que esto es lo que no se ha podido cortar o no se ha podido lonchar, evidentemente, que será pues una parte mínima del codillo o de alguna parte que no han podido lonchear. Lo único, quizá,
que no cuadra un pelín en que este sí que está bien envasado, sería lo que es Serrano, y su logotipo, la charcutería de Mercadona y Reserva. Pero aquí me han puesto una bolsa en la que pone cebo ibérico. En fin, es un pequeño detalle que no tiene importancia, pero bueno, quizá alguien pueda pensar, bueno, a lo mejor se han equivocado, me han echado tacos de ibérico, pero bueno, imagino que es la bolsa que han cogido y que no se han dado cuenta. Bueno, es un pequeño detalle que no tiene más importancia que eso. Aquí otro pequeño paquetico con otro par de huesos, así que ya tendríamos 4 huesos. Y aquí también me han envasado el desperdicio o las cortezas, también vienen envasadas, ¿vale? Que bueno, esto en realidad si no lo hubiesen envasado no pasa nada, no es algo que yo vaya a utilizar, pero sí que quería tenerlo para ver más o menos cuánto es lo que le suelen quitar. Por lo que veo no lo pelan en exceso, lo pelan un poquito. Pasemos al jamón. Pues el jamón, conforme lo lonchean, pues evidentemente, como podéis ver, es lo que es el centro, todo igual, todo lo que es la loncha. Y son paquetes que, bueno, está muy bien, un envasado muy limpio y tiene aquí una pequeña cuartilla de plástico dentro en la que imagino que lo pondrán para que se haga una pequeña base, ¿no? Lo único, pues bueno, que no viene etiquetado, no le ponen ningún tipo de fecha ni ningún tipo de otro tipo de indicación, así que bueno, sobres han salido bastantes. Salido un montón de sobres y ya os digo, lo cortan pues evidentemente como si lo comprarais directamente, sobres lo que son toda la loncha súper larga y pues estos serán unos 150 gramos cada sobre aproximadamente y han salido bastantes sobres, bastantes sobres. Lo que vamos a hacer para que lo veáis es cortar, bueno aquí esto es ya la parte del codillo, lo han echado así, un poquito ya de codillo, esto es un poquito de la parte de la punta, en fin, está bastante bien. Vamos a contar los sobres, vamos a contar más o menos cuántos sobres han salido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Pues serían, si solo fuese 100 gramos, tener en cuenta que 26 sobres a 100 gramos estaríamos hablando de 2,6 kilos. Pero me da la sensación de que estos paquetes son un poquito más grandes. Así que estaremos hablando de que aquí podemos tener fácilmente alrededor de unos 3 kilos de jamón envasado al vacío. Unos 3 kilos y algo. Tendría que pesarlo, pero como no dispongo de báscula, pues no lo podemos saber con exactitud. 3 kilos más todos estos taquitos que valen muy bien para la comida o para picar, picotear o cualquier cosa. Que ya os digo, esto pasa siempre porque hay una cierta parte en la que ya no se puede lonchear, pero bueno, está muy bien que lo hagan taquitos y lo envasen al vacío. Y bueno, huesos pues han echado los mejores. Yo creo que han echado los mejores. Se podría haber echado alguno más, imagino, pero bueno, me han echado 4, así que envasados al vacío. Bueno, en principio, pues la verdad es que está muy bien. El acabado y la presentación está muy bien. Los sobres, pues nada, mencionar que tienen aquí un abre fácil, ¿vale? Imagino que sería tirar por la línea de puntos y abrir. La cantidad en la que hacen los sobres, pues la verdad es que está bastante bien. Yo creo que es una cantidad para que te dure un asalto o un par de días como mucho. Y son muchos sobres, ¿no? 26 sobres a unos 120 o 150 gramos cada uno, la verdad es que está muy bien aprovechado. En conclusión, pues bueno, decir que el trabajo que han hecho yo sinceramente lo veo excelente. Me ha sorprendido gratamente el que Mercadona trabaje en unas condiciones tan buenas y con digamos un acabado tan bien. Cosas que me gustan mucho es la caja. La caja es una caja muy chula que está preparada y se nota que es exclusivamente hecha para este tipo de trabajo. Lo que es el envasado, no hay nada que haya perdido el vacío, incluso esta corteza, que para los que compráis jamones habitualmente sabéis que esta corteza, esta piel es durísima y muy afilada,
fijaos que el vacío está intacto, o sea, el vacío no se ha ido. O sea que es un vacío que está muy bien, incluso los huesos, que son los más problemáticos con el vacío, porque tienen muchas aristas y muchos bordes, pues el vacío a veces suele fallar. Este vacío está, vamos, hecho de una manera bestial. El plástico se nota que esto aguanta mucho y que está muy bien acabado. Entonces, pues bueno, decir que la sorpresa pues es grata saber que por lo menos cuidan muy mucho y miman muy mucho este tipo de elaboración. La verdad es que lo único que puedo decir, achacar, que quizá no me guste mucho, es que el servicio, 30 euros, yo personalmente lo veo un poco excesivo, pero bueno, al final se trata de aprovechar el jamón al máximo posible. Pagas unos 30 euros para que tú tengas jamón fácil, sin tener que cortar, aprovechado al máximo, porque va todo cortado. Y en definitiva creo que el trabajo que han hecho está muy bien. Bueno, pues como veis, el servicio que da Mercadona está bastante bien. Este tipo de elaboraciones, lo bueno, que es bastante cómodo a la hora de consumir jamón, y la verdad es que ahora mismo no sabría deciros si veo algún fallo o alguna cosa que se le pueda poner negativamente a este tipo de elaboración. Ya deciros que la caja está súper bien, como veis pone la charcutería de Mercadona. Es una caja que está muy chula, se nota que está dedicada a este tipo de elaboración, viene con su asa para que transportarla sea mucho más sencillo, un cierre que está bastante bien, bastante amplia, el jamón viene bien dentro de la caja, cabe perfectamente, todos los sobres son bastante grandes, como veis los huesos, y bueno, salvo este pequeño detalle de que esta bolsa han utilizado una en la que pone cebo ibérico, pero vamos, que imagino que ha sido un despiste o un fallo que no tiene mayor importancia. Para mí, Mercadona me ha sorprendido muy gratamente. Yo les pongo un 10 de 10 con esta elaboración. No puedo añadir ningún punto negativo a su trabajo. Creo que trabajan muy bien y en todo momento me han facilitado mucha información, han sido muy atentos y, como os digo, la rapidez ha sido también bastante buena. Lo encargué, como he dicho antes, un lunes y un martes por la mañana ya estaba disponible, así que el servicio es bastante rápido también. Por lo tanto, no puedo decir nada negativo de su elaboración, porque a priori no se la veo. Quizá a lo mejor posteriormente vea algún detalle que quizá pueda ser un objeto de crítica. Así que bien, ya sabéis cómo trabajan, y si os interesa este tipo de elaboración o este tipo de servicio para que podáis aprovechar mejor el jamón, pues no lo dudéis. Mercadona trabaja muy bien y desde la zona Maldonado les damos un 10 de 10, así que enhorabuena Mercadona. Adelantaros también que no vamos a hacer, por ejemplo, la valoración de Carrefour, porque fui a preguntar a un establecimiento que me pilla cerca y me comentaron que no es un servicio que tengan establecido como habitual. Por lo tanto, no podemos valorar si este servicio lo hiciera Carrefour, porque no es un servicio que tenga tipificado como habitual, que tengan una tarifa por la que cobran el servicio. Así que Carrefour, ya os adelanto que no vamos a poder valorar este tipo de trabajo. Así pues, espero que os haya gustado la valoración que hemos hecho. Recordad, activad la campanita, suscríbete porque no cuesta trabajo y, como siempre os digo, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!